Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Aumenta la presión sobre el primer ministro de Reino Unido para que deje su cargo. Cada vez son más los diputados laboristas que no confían en el liderazgo de Keir Starmer. 3 viceministras del gabinete han renunciado en las últimas horas. De visita en España, el jefe de la Organización Mundial de la Salud descartó un brote generalizado del hantavirus, pero dijo que es posible que se confirmen más casos en las próximas semanas tras el largo periodo de incubación de la enfermedad. Hasta la fecha se han confirmado al menos 11 casos positivos. Y avanza en Kenia la Cumbre África hacia adelante, organizada en conjunto con Francia y cuyo objetivo es fortalecer la cooperación con Europa. El evento, según el presidente Emmanuel Macron, movilizó unos 23.000 millones de euros en inversiones en el continente. Vamos a iniciar en Reino Unido y la creciente presión contra el primer ministro Keir Starmer para que renuncie a su cargo después de la derrota de su partido en las urnas, mientras se suman las voces laboristas que piden al mandatario que se aparte del cargo. Según los reportes locales, 3 viceministras del gabinete han renunciado en las últimas horas. Starmer, por su parte, se mantiene firme en su decisión de continuar. Nos amplía desde Londres nuestra corresponsal Luisa Pulido. Un Keir Starmer mucho más desafiante, se niega a dar un paso al costado, a pesar de que más de 80 de sus propios copartidarios han dicho públicamente que su tiempo en el gobierno se acabó, que debe dar un paso al costado porque su posición es insostenible después de esos resultados en las elecciones locales, los peores que ha tenido el laborismo en por lo menos 100 años. El argumento de Keir Starmer para mantenerse en el cargo es que hasta el momento no se ha activado el proceso formal para removerlo del cargo, y eso es cierto. Sin embargo, Keir Starmer en este punto no tiene mayor gobernabilidad, su autoridad está muy minada y por supuesto tampoco tiene margen de maniobra político para adelantar las reformas que el país necesita en esta coyuntura de crisis de la economía y la guerra en el Medio Oriente. Así que los escenarios que se abren en este momento son que más figuras importantes del laborismo, ministros claves dentro de su gabinete, empiecen a renunciar. Se acaba de confirmar que Jess Phillips acaba de renunciar a su cargo como ministra de Home Office, bien importante, y también se espera probablemente que haya más renuncias, más anuncios de ministros y de diputados que quieran y exijan que Keir Starmer dé un paso al costado. Otro escenario importante es que finalmente un rebelde, alguien que quiera reemplazar al primer ministro, levante la mano y decida que ha llegado el momento de iniciar ese proceso para removerlo, pero hasta el momento no hay certeza de qué puede pasar. Hay tanta incertidumbre que de hecho no hay certeza de qué puede pasar con el discurso del rey, en el que el monarca, el jefe de Estado, el rey Carlos III, presenta este miércoles, o puede presentar, no hay claridad hasta el momento, las prioridades del gobierno en la legislatura que inicia. Keir Starmer, en esta reunión semanal del gabinete, dijo que asume la responsabilidad por los resultados en las elecciones locales. Las últimas 48 horas han sido desestabilizadoras para el gobierno y eso tiene un costo económico y real para nuestro país y para nuestra familia. Así que estas próximas horas son bien definitivas para el futuro político de Keir Starmer. Actualizamos la situación sobre el brote de hantavirus ocurrido en un crucero. Los países europeos localizaron a todos los pasajeros que iban a bordo, según afirmó el director de la Organización Mundial de la Salud, quien descartó un brote generalizado, pero advirtió sobre la confirmación de más casos debido al largo periodo de incubación del virus. Por su parte, el barco ya abandonó Tenerife y se dirigía a Rotterdam con 25 tripulantes. Ramiro Cueva Alberena nos amplía. El control del brote de hantavirus pasa a una nueva fase. Los países europeos ya rastrearon a todos sus nacionales que iban a bordo del crucero, mientras que luego del desembarco en Tenerife, las autoridades sanitarias españolas tomaron medidas para frenar los contagios. El jefe de gobierno, Pedro Sánchez, lo detalló en una rueda de prensa junto al director de la Organización Mundial de la Salud. El protocolo que hemos establecido en España son 2 PCRs, una que se acaba de hacer, y creo recordar, ministra, que la siguiente dentro de 7 u 8 días. Y en función de eso, los especialistas pues, nos irán indicando exactamente cuáles son las medidas que tenemos que tomar desde salud pública para garantizar su propia salud y también, lógicamente, la salud del conjunto de la sociedad española.
La Comunidad Europea busca la manera de evitar que se siga propagando el virus. En Países Bajos, por caso, en el hospital donde está alojado uno de los pacientes, fueron puestos en cuarentena 12 trabajadores que estuvieron en contacto con él. Según el jefe de la OMS, es probable que aparezcan más casos, aunque remarcó que no hay señales de que surja un brote mayor. Hubo mucha interacción con los pasajeros y, como saben, el periodo de incubación es de 6 a 8 semanas. Por lo tanto, debido a la interacción mientras aún estaban en el barco, especialmente antes de que comenzaran a tomar medidas de prevención de infecciones, es de esperar que haya más casos. Tras dejar Tenerife, el barco ahora se dirige a Rotterdam, en un viaje que durará unos 8 días. A bordo van 25 tripulantes y 2 miembros del personal médico de la OMS. Pasamos ahora al Líbano. El jefe del grupo Hezbollah, Naim Qassem, pidió que haya negociaciones indirectas con Israel justo antes del inicio esta semana de las conversaciones directas entre Tel Aviv y Beirut, que tendrán lugar en Washington y a las que califica como desfavorables para la parte libanesa. En un comunicado, el líder chiita dijo que no se someterán y que continuarán defendiendo su territorio. El enemigo finalmente capitulará. No abandonaremos el campo de batalla y convertiremos la guerra en un infierno para Israel. Responderemos a la agresión y las violaciones y no volveremos al status quo anterior al 2 de marzo. Vamos a Kenia, anfitrión de la Cumbre África hacia adelante, un evento organizado junto con Francia y desde donde el presidente francés Emmanuel Macron aboga por lo que llamó una asociación equitativa entre este continente y Europa. El mandatario anunció también la movilización de unos 23.000 millones de euros en inversiones para el suelo africano. Los detalles desde Nairobi con la periodista Aurora Bayut. Ayer lo vimos corriendo en short junto al presidente keniano William Ruto o improvisando unos pasos de baile, pero hoy Emmanuel Macron volvió a enfundarse el traje de diplomático. En el discurso de apertura, aquí mismo a mis espaldas, el mandatario insistió en uno de los grandes anuncios de la cumbre, la movilización de 23.000 millones de euros en inversiones, un paquete que combina 14.000 millones de fondos franceses y 9.000 millones de inversores de África. Por su parte, los líderes africanos presentes, más de 30, aprovecharon esta segunda jornada de Africa Forward para reclamar reformas financieras. Denuncian que la percepción de riesgos sobre sus países es exagerada, lo que dispara los intereses de los créditos hasta niveles prohibitivos y termina asfixiando el crecimiento. Hasta Nairobi también viajó Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Alternando entre inglés y francés, felicitó a Macron y Ruto por los compromisos asumidos durante la cumbre. Recordó que África se calienta más rápido que otras regiones por el cambio climático, pero aseguró que con financiación adecuada podría convertirse en líder mundial de las energías renovables. En conjunto, los discursos estuvieron marcados por una voluntad de que paren décadas de explotación de recursos, minerales y arte africano por parte de las potencias occidentales. La jornada continuará con sesiones sobre paz, salud y, claro, inteligencia artificial. Antes de cerrar con una nota festiva, el esperado concierto de Youssou N'Dour y Fally Ipupa, entre otros. Y este martes no se pierda la entrevista a Emmanuel Macron desde Nairobi a las 14 horas de Bogotá, Quito y Lima con periodistas de France 24 y RFI junto a otras cadenas aliadas. Cambiamos de tema, pasamos a Ucrania. Andriy Yermak, quien era la mano derecha del presidente Volodymyr Zelensky, compareció hoy ante un tribunal anticorrupción. El ex asesor principal del mandatario ucraniano fue señalado como el principal sospechoso de un presunto esquema de lavado de dinero por un valor de unos 10,5 millones de dólares. La fiscalía solicitó una orden judicial de arresto contra Yermak y hasta el momento Zelensky no ha sido mencionado en la investigación. Donald Trump se alista para su viaje a China. El presidente de Estados Unidos se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping este miércoles y en la víspera del encuentro, Beijing afirmó estar dispuesto a colaborar con Washington en la búsqueda de una mayor estabilidad a nivel mundial. De su lado, la Casa Blanca afirmó que la visita, la primera de un presidente estadounidense a China desde 2017, tiene un enorme significado simbólico. ¿Cuáles serán los temas centrales en la agenda? Lo revisamos en el siguiente informe. Aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizan en el aeropuerto de Beijing antes de la llegada del presidente estadounidense Donald Trump el miércoles.
Por invitación del presidente Xi Jinping, el presidente Trump realizará una visita de Estado a China, la primera visita de un presidente estadounidense en 9 años. El presidente Xi mantendrá conversaciones en profundidad con el presidente Trump sobre cuestiones fundamentales relativas a las relaciones entre China y Estados Unidos. China y Estados Unidos han estado en desacuerdo sobre cuestiones que van desde los aranceles comerciales hasta la guerra en Medio Oriente. Se espera que Trump inste al presidente Xi Jinping a presionar a Irán para que haga concesiones. Beijing es el mayor comprador de petróleo de Teherán, lo que le da influencia. China, por su parte, quiere abordar el tema de Taiwán, que reclama como parte de su territorio. Estados Unidos es un aliado importante de la isla, pero Trump ha mostrado una postura ambivalente sobre el tema. Hay un paquete de venta de armas que el presidente Trump ha anunciado para apoyar la defensa de Taiwán, pero hay un segundo paquete que lleva tiempo estancado. Y al presidente Xi le interesa mucho convencer al presidente Trump de la importancia de que ese segundo paquete de venta de armas siga estancado. Una negociación que será fundamental para que la reunión llegue a buen puerto, según el presidente de Estados Unidos. Bueno, voy a tratar ese tema con el presidente Xi. Al presidente Xi no le gustaría que lo hiciéramos y voy a tratar ese tema. Es una de las muchas cosas de las que voy a hablar. Una de las fortalezas de Taiwán es su colaboración con Estados Unidos en el sector de los semiconductores, en medio de la carrera tecnológica con China. En un intento por tranquilizar al gobierno de la isla antes de la visita, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la política de la Casa Blanca respecto a Taiwán sigue siendo la misma y dijo que no quería ver ningún cambio forzado en la situación. En Bolivia, el presidente o el expresidente Evo Morales denunció irregularidades en el proceso que pesa en su contra por presunta trata agravada de personas. Contra el mandatario se renovó desde este lunes una orden de captura después de que no acudiera ante la justicia sin justificaciones. Juan Popiales nos lo explica. Una silla vacía. Evo Morales se planta ante la justicia de Bolivia. El expresidente no acudió a un tribunal de Tarija, en el sur del territorio, para un juicio en su contra por una presunta trata agravada de personas. Al líder socialista se le señala de haber mantenido una relación con una menor de edad con la que habría tenido una hija mientras era presidente en 2016. Verificándose que no fue presentado ninguna clase de justificativo de manera directa o por tercera persona, es que el Ministerio Público solicitó ratificar la declaratoria de rebeldía. Morales se encuentra resguardado desde octubre del año pasado en el trópico de Cochabamba, su bastión político. Lo arropan a sus seguidores. Las autoridades renovaron la orden de captura en su contra. La situación legal de Evo no es sencilla. El estado de rebeldía, en todo caso, es un estado procesal que implica que al ciudadano que se declare de esta manera se le deberá perseguir con un mandamiento de aprehensión, un arraigo y otras medidas que pueda establecer el juez, que es en todo caso lo que ha ocurrido con el señor Evo Morales. Para Morales y su defensa, esta causa carece de un debido proceso. El expresidente denuncia que la causa es política. No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al derecho procesal. De 10 a 15 años de cárcel es la pena a la que se enfrenta el exmandatario por no haber acudido ante la justicia. Y finalizamos en Francia. La costera ciudad de Cannes se alista para el festival más prestigioso del mundo del cine. Rollos de alfombra roja fueron desplegados en el Palacio de Festivales y Congreso de Cannes, el principal recinto del evento para acoger a los asistentes de esta edición, la número 79, y en la que 22 películas competirán por la Palma de Oro, que será entregada el 23 de mayo, día de la clausura de la ceremonia. Figuras como el director Pedro Almodóvar o actores como Scarlett Johansson, John Travolta y Javier Bardem destacan entre los asistentes. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.